Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Chicos, empecemos por acá. Ahora sí, vamos a cambiar completamente de tema de lo que habíamos trabajando. Trabajábamos con las funciones vectoriales. La gráfica de estas funciones era una curva en el espacio. Con estas funciones es un repaso de lo que uno sabía de los cálculos anteriores, porque las funciones se componen de unas funciones que llamamos componentes, que son funciones de una sola variable. ¿Y qué hicimos con ellas? Encontrar el dominio, derivar, vimos dos aplicaciones de las derivadas e integramos, ¿cierto? Entonces, se ve como un poco largo, pero es un repaso. Son cositas que ya deberíamos tener presentes y que si olvidamos, aquí las volvemos a retomar. Como les dije, cuando derivamos, uno ve muchas, cuando ve cálculo diferencial, ve mucho. Cuando deriva, aquí en particular, derivadas de funciones trigonométricas, la regla del producto y la regla de la cadena. Y con integrales, también integrales de funciones trigonométricas, sobre todo seno y coseno, son las que más trabajamos. Y la regla de sustitución, que es así, es, es fundamental y la trabajamos mucho. ¿Cierto? Entonces, esta parte ya terminamos de funciones vectoriales y ahora vamos a hablar de algo completamente diferente. Y es que vamos a ver cómo son otro tipo de gráficas en el espacio, que ya no van a ser solo una curva, sino que van a ser superficies. Para entender lo que vamos a trabajar con esas superficies, necesitamos recordar cómo son las cónicas en el plano y necesitamos conocer unos planos coordenados que vamos a trabajar en el espacio. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a hablar de los planos coordenados. También antes aquí de empezar, chicos, les recuerdo que me pueden interrumpir en cualquier momento. A veces cuando levantan la manito, la aplicación no me lo muestra. Entonces, si tienen alguna duda, interrúmpame en cualquier momento. Si no entendieron algo, por más sencillo que parezca, lo volvemos a repetir o lo miramos desde otro ángulo. Lo importante acá es que aunque uno no comprende todo, porque digamos que el tema va a ser nuevo, la idea es que nos vayamos con la menor de dudas posibles. Entonces ahora sí, vamos con los planos coordenados. Los planos coordenados que tenemos en el espacio son tres. Tenemos el plano coordenado XY. Este es el nombre del plano y lo que nos dice es que X puede tomar cualquier valor y Y puede tomar cualquier valor. Cuando ya vamos a trabajar con este plano, la ecuación sería Z igual a 0. Es el plano coordenado con el que más trabajamos porque es muy fácil de verlo o de imaginárselo cuando uno está trabajando en el espacio, porque es un plano que nos queda así horizontal. Veamos por acá cómo nos quedaría la gráfica. Y es precisamente este plano, es el que cuando uno abre GeoGebra que viene ahí directamente con él, es este plano. Lo voy a quitar y pongamos la ecuación. Entonces pongamos aquí Z igual a 0. Entonces aquí vemos el plano que vemos, contiene el eje X, X puede tomar cualquier valor, también contiene por acá el eje Y, Y también puede tomar cualquier valor, pero si lo vemos así, vemos que efectivamente lo que pasa es que Z
vale 0. Z es la coordenada que uno ve de forma vertical. Entonces ahí Z valdría 0. De forma similar, tenemos otros dos planos que serían el plano coordenado XZ. Y entonces uno recuerda que la ecuación es la variable que no aparece igual a 0. Veamos acá la gráfica de este, y igual a 0. Entonces ahí X puede tomar cualquier valor, miren que Z también, pero si lo vemos aquí en el eje Y, precisamente valdría 0. Y tenemos el otro que sería el plano YZ, que es cuando X vale 0. Bien, veamos la gráfica y lo que cumple aquí. Entonces contiene al eje Y puede tomar cualquier valor, también Z puede tomar cualquier valor, pero son todos los puntos donde la primera coordenada va a ser 0, por ejemplo. Consideramos el punto 0, 2, 3. Ese punto va a pertenecer al plano. Esa es la ecuación y esa es la condición además que tienen que cumplir todos los puntos que están ahí, que la coordenada va a ser igual a 0. Aparte de estos tres planos, que son los planos coordenados, también vamos a considerar planos horizontales. Que estos planes horizontales van a ser muy útiles cuando trabajemos con las siguientes superficies que vamos a ver, porque nos van a ayudar a determinar un poco cómo es la gráfica de esas superficies. La ecuación de los planos horizontales simplemente es tomar z y darle el valor de una constante, digamos alfa. La cuestión es que se va a hacer un número, puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, digamos z igual a 3. Es este plano. Decimos que es horizontal, que uno lo ve desde este lado, queda así horizontal, y la única condición es esa, que la tercera coordenada siempre valga 3. X y Y pueden tomar cualquier valor. Podemos considerar planos horizontales donde tomemos la constante igual a positiva o negativa. Eso depende lo que nosotros necesitemos, pero en esencia va a ser lo mismo. Por ejemplo, este z igual a -3 es el plano que contiene todos los puntos donde x toma cualquier valor, y también, pero la tercera coordenada siempre va a valer -3. ¿Y cómo se ve la gráfica? Así. Entonces, tenemos el plano así. Uno lo ve así como, parece desde esta vista casi una recta, pero es así, porque se ve como un plano horizontal. Aparte de estos planos coordenados, vamos a recordar unos aspectos sobre las cónicas. ¿Recuerdan algo de cónicas? ¿Cuáles eran las cónicas? ¿Qué acuerdan de esa palabra? La elipse, la parábola, ¿no? Esas son perfectas. Con las cónicas que nosotros trabajamos por allá en geometría vectorial, esas cónicas estaban en el plano. Y entonces esas cónicas nos van a ayudar mucho con nuestras superficies porque ¿cuál es la dificultad de eso? Que las superficies están en el espacio. Entonces, por ejemplo, nuestro objetivo no va a ser graficarlas.
va a ser identificar qué tipo de superficies, perdón, que se llaman cuádricas vamos a tener. ¿Qué nos va a ayudar a hacer eso? Las cónicas y estos planos coordenados. Cuando tenemos esas superficies y los cortamos con alguno de estos planos, precisamente nos va a quedar una cónica. Con las cónicas no tenemos que aprenderlas a graficar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellas? A partir de la ecuación, saber identificar qué tipo de cónica tenemos. Entonces, la ecuación cuadrática es de esta forma: a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más una constante, digamos aquí c por y igual a d, con d diferente de 0, representa una cónica. Podemos identificar qué tipo de cónica tenemos con estos valores. Entonces, si tenemos una ecuación de esta forma, si tenemos una ecuación de la forma a por x al cuadrado más b por y al cuadrado igual a d. Si esta constante vale 0 y tenemos una ecuación de esta forma con la condición de que a y b ambas sean mayores que 0, vamos a tener que la gráfica es una elipse. ¿Sí? Si tenemos ahora una ecuación de esta forma: a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más una constante c por y igual a d. Con la condición de que a sea igual a 0 o b sea igual a 0. No, aquí la o es excluyente, es decir, no pueden pasar las dos cosas a la vez. O a es igual a 0 o b es igual a 0. Si pasa esto, entonces vamos a tener que la gráfica es una parábola. Y por último, si tenemos de esta forma a por x al cuadrado más b por y al cuadrado, que esta y no aparezca, que la constante esta c sea 0, igual a d, y a y b cumplen que la multiplicación de ellos dos es negativa. Entonces la gráfica va a ser una hipérbola. Entonces, a partir de la ecuación que nosotros pongamos, debemos saber identificar qué tipo de cónica vamos a tener y recordar cómo son esas cónicas.
cómo se ve una elipse, una parábola y una hipérbola. Vamos a hacer por acá unas ecuaciones. Estas cónicas, como les dije, están en el plano. Entonces tenemos que irnos por acá a GeoGebra, geometría. Aquí tenemos el plano y pongamos ecuaciones que cumplan esa condición. Por ejemplo, la primera, que A y B tienen que ser positivos. Entonces, 5 por x al cuadrado más 3 por y al cuadrado, 3 por y al cuadrado igual a 9. Ahí vemos la gráfica que efectivamente va a ser una elipse, que la elipse es lo que uno llama un óvalo. La circunferencia también es una cónica. Sin embargo, la circunferencia es un caso particular de la elipse, que se presenta cuando A y B son iguales. Ejemplo, 5x al cuadrado más 5y al cuadrado igual, no sé, pongámosle 5 también. Ahí sí nos queda una circunferencia que va a ser un caso particular de la elipse. Entonces, por eso digamos que no la considere dentro de, de las cónicas que expresamos ahí, pero también es una cónica. Ahora, en esta condición, son ecuaciones de la forma a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más c por y igual a d, con la condición de que a valga 0 o b valga 0, que una de estas dos valga 0. Entonces, por ejemplo, si ponemos 5x al cuadrado y menos y igual a 2. Entonces, que efectivamente la gráfica de esa nos va a quedar una parábola, que esa sí la recuerda uno mucho, trabaja mucho con ella en cálculo. Y la otra, la condición, es que aparezca x al cuadrado, y al cuadrado, igual a d, y los números que están multiplicando a x al cuadrado, y al cuadrado, la multiplicación de ellos nos dé menor que 0. Eso lo que indica es que van a tener signos contrarios. Uno es positivo y el otro es negativo. Vamos por acá, menos 3x al cuadrado, más 2y al cuadrado, igual a 6. Y aquí nos aparece la hipérbola, que tiene esta forma, que dice, es este pedazo de curva, y también tenemos otra por aquí abajo. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar de las cónicas, cómo identificar de la ecuación, porque aquí va a ser muy algebraico. Si tengo una ecuación, ¿cómo sé yo qué tipo de cónica es? Si va a ser una elipse, una parábola o una hipérbola. Y recordar cómo es la gráfica de esta. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos esto? Para hablar de las superficies cuádricas. Esas son las primeras superficies. Vamos a ver cómo es la gráfica en el espacio, y son unas superficies que se estudian bastante cuando estamos trabajando en R3 porque tienen una forma muy particular, y, y es como generalizar estas cónicas, pero ahora en el espacio. Pero como tenemos una dimensión, uno puede encontrar, por ejemplo, combinada una elipse con una parábola, una hipérbola con una elipse. Y vamos a ver que son figuras que están en el espacio, que se componen de estas tres cónicas que definimos. Y resultan de ecuaciones de grado 2, pero en el espacio. Entonces, ahora sí, definámoslas. Una superficie cuádrica
es el gráfico en el espacio de una ecuación de grado 2. En las variables x, y y z. Entonces, una ecuación de grado 2 en estas tres variables se vería de la siguiente forma. A por x al cuadrado más b por y al cuadrado más una constante c por z al cuadrado más d por z igual a una constante e. Aquí lo que va variando es la x, la y la z. Lo otro, chicos, que se ven ahí en letras van a ser, ya cuando vayamos a los ejemplos, números. Van a ser constantes. Entonces aquí con A, B, C, D y E, constantes. Muy bien. ¿Cuál va a ser el procedimiento lo que vamos a llevar a cabo cuando trabajemos con este tipo de ecuaciones? Es que la idea va a ser tomar estas superficies e interceptarlas con los otros planos coordenados o también con los planos constantes. Entonces aquí así vamos a empezar. Vamos a interceptar la superficie con los planos coordenados. Y otros planos constantes en esas variables x, y z. Para obtener curvas planas, que nos van a indicar cuál va a ser la forma que tiene la cuádrica. ¿Bien? Entonces ese va a ser nuestro primer objetivo. Como les dije, acá van a aparecer varias, ellas tienen su nombre, no nos tenemos que aprender los nombres, ni las ecuaciones de memoria, no. Solo, por ejemplo, si yo ni hacer la gráfica, eso sí que menos. Solo que yo les digo, por ejemplo, les doy una ecuación, se sepan identificar qué pasa cuando cortamos por esos planos coordenados o por un plano constante. Con qué pasa es decir cuál es la curva plana que nos queda, cuál va a ser la cónica que nos va a quedar ahí. Y eso nos va a ayudar a identificar cuál es la forma de la cuádrica. Entonces, por ejemplo, ustedes ahí en el taller van a ver como que yo les doy unas ecuaciones y les doy unas gráficas.
y relacionar, por ejemplo, esas ecuaciones con esas gráficas. Ese va a ser nuestro principal objetivo y también saber encontrar puntos que pertenezcan a esa superficie. Entonces, todo eso que les estoy diciendo se puede hacer de forma algebraica. Aquí en la clase vamos a ver también la forma geométrica y cuando ustedes estudien también háganlo de esa forma que nos va a ayudar a entender mejor todas esas ecuaciones que uno ve ahí en términos de X y Y y Z, entender mejor cómo sería la gráfica en el espacio y lo que hacemos con esos planos coordenados. ¿Sí? Así. Empecemos con la primera que la llamamos elipsoide. Acá yo copiamos y peguemos esto que aquí está. Muy bien explicado. Y la primera superficie cuádrica que vamos a trabajar es esta, que llamamos un elipsoide. El elipsoide se obtiene de ecuaciones de esta forma. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado más Z al cuadrado sobre C al cuadrado igual a 1. Esa es la fórmula del elipsoide. Y por ahí el nombre nos recuerda a elipse. Y es qué va a pasar con estas ecuaciones cuando las cortamos por los planos coordenados. Entonces, esta es la ecuación. Si la cortamos con los planos coordenados, algebraicamente, si me estoy bien la gráfica, algebraicamente, ¿qué nos quedaría? Entonces, cortar por un plano coordenado es reemplazar la ecuación de ese plano en la fórmula. Entonces vamos a cortar por el plano XY. Entonces, siempre que les diga el plano XY, recuerden que la fórmula, la ecuación es Z igual a 0. Entonces, cortar por el plano XY esta gráfica, cuando trabajamos con la ecuación, significa tomar la ecuación en Z y reemplazarla por 0. Entonces nos quedaría la ecuación X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. Z vale 0, entonces Z se nos va y aquí nos queda igual a 1. ¿Y qué notamos acá? Aquí A está elevado al cuadrado y B también está elevado al cuadrado. Esos números que le escribimos así, que es la forma canónica, van a ser positivos. Entonces, si ambos valores eran positivos, ¿qué tipo de cónica nos quedaba? Elipses. Una elipse. Exacto, muy bien. Si tengo aquí y al cuadrado, x al cuadrado, y al cuadrado, y están multiplicados, o aquí, como esto, como la forma canónica, divididos por estos números que no importa aquí cuánto valga A y B, como están elevados al cuadrado, siempre van a ser positivos. Entonces, si estos dos son positivos, y aquí tengo cualquier constante, no necesariamente tiene que ser uno. Si aquí tengo cualquier constante, la gráfica de eso va a ser una elipse.
Cortemos con los otros planos. Por acá con el plano XZ, que tiene ecuación y igual a 0. Es igual, venimos acá a la ecuación, simplemente reemplazamos y por 0, me queda x al cuadrado sobre a al cuadrado, más z al cuadrado sobre c al cuadrado, igual a 1. Aunque aquí la variable sea z, se sigue cumpliendo lo mismo. Si yo tengo dos variables elevadas al cuadrado y los números que están ahí con ellos son positivos, la gráfica va a ser una elipse. Y la otra también. Si cortamos por el otro plano coordenado, también nos va a quedar una elipse. Y esa es la característica principal de esta cuádrica. Que si cortamos por los tres planos coordenados, nos quedan elipses. Entonces aquí nos falta el otro plano, que sería el plano YZ, que tiene ecuación x igual a 0. Entonces aquí nos quedaría y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. De nuevo, aparecen dos de las variables elevadas al cuadrado y aquí los números que los están acompañando son positivos. Por tanto, vamos a tener una elipse. Entonces, ahora sí, hagamos ejemplos dándole valores a esas constantes. Por ejemplo, consideremos la ecuación x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 más z al cuadrado igual a 3. Me devuelvo las ecuaciones que vamos a encontrar cuando están igualadas a un número, lo ponen igual a 1. Entonces, porque está escrito así de la forma canónica, pero no necesariamente tiene que ser 1. Ahí puede ir realmente cualquier valor. Digamos que aquí nos va a dar 3. Si uno quiere que aparezca el 1, entonces divide todo por 3, como hacían con las cónicas, pero si no aparece el 1 ahí también, nos va a quedar entonces esta ecuación. Tomemos esa ecuación y dividamos y cortémosla por los planos coordenados. Entonces, cuando cortamos esta ecuación, por el plano XY, es el plano Z igual a 0, ¿qué ecuación nos queda? Nos queda x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 igual a 3. Y acá, pues uno ya se identifica más fácil, ¿cierto? Aquí tengo 1 sobre 25 que está multiplicando a x al cuadrado, 1 sobre 9 que está multiplicando y al cuadrado, esos son positivos, entonces la ecuación que nos va a quedar ahí es de una elipse. Y lo mismo si cortamos con los otros dos planos coordenados. Vámonos a ver la gráfica. A ingresar por acá. Y volvemos al espacio. Ingresemos la gráfica. Entonces era x al cuadrado
sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 más z al cuadrado igual a 3. Y aquí vemos la gráfica de esta, que la gráfica, chicas, tiene forma de un huevito. Piensen en un huevo. Es como algo que está ovalado, pero ya está en el espacio, va a tener 3 dimensiones. Entonces la superficie está compuesta por todos los puntos X, Y y Z que van a cumplir esta ecuación. Y la superficie está hueca por dentro, solamente es la parte de afuera. Piensen en un huevo vacío. Solamente esa cascarita es la superficie con la que nosotros trabajamos. Cortémosla con los planos coordenados acá. Entonces pongamos la gráfica de la superficie y también pongamos que se vea la gráfica del plano z igual a 0. Si lo vemos desde este ángulo, si lo vemos así desde este ángulo, podemos notar que la figura que nos queda es precisamente una elipse. Piensen así en todo el borde de esto que nos queda, que tiene forma de elipse. Si la vemos así, y así se ve la figura como si estuviera en el plano. Y es que ahí se ve que está en el plano X, Y, y tiene forma de elipse. Si la acordamos con los otros planos también, por ejemplo, si la acordamos con el plano X igual a 0, y lo vemos desde esta vista, desde ese plano, vemos que efectivamente la figura que se nos forma ahí es una elipse y con y igual a 0 también, que es este plano que tenemos acá. Si la vemos desde acá, son diferentes elipses, ¿cierto? Ahí vemos que una es más ancha que otra, pero siempre la propiedad que tiene es que nos quedan elipses cuando cortamos por esos 3 planos coordenados. Si siempre nos van a quedar elipses, uno ya recuerda que la forma que tiene que tener esa cuádrica es la forma de un huevito. Y es lo que nos muestran entonces por acá, cuando nos hablan del elipsoide. Nos muestran por aquí cómo se vería la gráfica de él y cómo se vería cuando cortamos por esos 3 planos coordenados X, Y y Z. ¿Qué también queremos hacer con estas cuádricas? Vamos a identificar puntos que estén ahí en la superficie. Entonces respondamos esta pregunta. ¿Será que el punto menos 5,3, menos 1 pertenece a la superficie? Algebraicamente, para determinar si un punto pertenece a la superficie es venir acá, tomar los puntos, estas coordenadas, reemplazarlas en X, Y, Z y verificar si se cumple la ecuación. Hagan ustedes ese ejercicio. Recuerden que la primera siempre va a ser X, reemplacen la X por menos 5, la Y por 3 y la Z por menos 1 y veamos si nos da 3. Profe, sí, Sí, sí se cumple. Si reemplazamos de acá, nos quedaba. Entonces, reemplazamos en la ecuación
Si reemplazamos nos quedaría menos 5 elevado al cuadrado, que nos queda 25 positivo. Más de la fórmula, 3 al cuadrado sería 9 sobre 9, más menos 1 al cuadrado, nos queda 1 positivo. Y sí, esto nos da 1, esto nos da 1 y por tanto nos da 3. Entonces, sí, si se cumple la igualdad, entonces al reemplazar en la superficie, vemos que se cumple la igualdad y por tanto sí pertenece a la superficie. Bien. Y veámoslo aquí gráficamente. Pongamos ese punto. Menos 5, 3, menos 1. Este plano. Y ahora sí. Miren que ese punto está aquí. Si uno lo ve, como que tiene una parte afuera y una parte adentro. Y es porque está justo ahí, en el borde de la superficie. ¿Cuántos puntos hay en la superficie? Infinitos. La gráfica de esto sería tomar todos los puntos X, Y y Z que cumplen esta ecuación y unirlos. Y eso es lo que me va a formar, es ese huevito, ese elipsoide. Bien, chicas. Entonces ese es nuestro objetivo, lo que hicimos acá con este ejemplo. Ver qué pasa cuando cortamos por los planos coordenados. Si yo les doy, por ejemplo, esta gráfica y les doy, por ejemplo, una ecuación que ustedes sepan relacionar la gráfica con la ecuación. Eso se hace no aprendiéndose la ecuación, chicos. Se hace con esto. Viendo qué pasa cuando cortamos por esos planos coordenados y ya uno lo relaciona. Entonces corto por un plano, me salió una elipse, corto por otro plano, me salió una parábola. Entonces en la gráfica que yo tengo, busco esas figuras. Veamos otra. Tenemos ahora la paraboloide elíptica. Ya el nombre nos dice mucho, por ahí nos van a aparecer parábolas y elipses. Y esta también tiene una forma muy particular, que es como una tacita. Tiene esta forma de acá y es esa taza. ¿Cómo es la ecuación de este tipo de superficies cuádricas? De ese paraboloide elíptico. Es de esta forma. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a Z sobre C. Que aquí la Z ya aparece al otro lado y no aparece elevada al cuadrado. Vamos a trabajar con esa ecuación y vamos a ver qué pasa cuando las cortamos de nuevo por acá con los planos coordenados. Traigámonos esto para acá. Pues miremos aquí, solo la ecuación. Si tenemos una ecuación de esa forma y cortamos por los planos coordenados, empecemos con el plano XY. Desde aquí en el plano XY es cuando Z va a ser igual a 0. Vengamos acá a la ecuación y reemplacemos la Z por 0. Entonces tendríamos que X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado va a ser igual a 0. Digo cualquier constante C, que esa va a ser diferente de 0, nos va a dar 0. Entonces, queremos identificar esta ecuación, la gráfica que nos representa.
Y estaríamos muy tentados a decir que es una elipse. Porque si miramos aquí a la izquierda, tengo a elevado al cuadrado, eso me da el positivo. Tengo b al cuadrado, también me da el positivo, pero en las ecuaciones de la elipse estaba igualado a una constante. Y no era cero, era cualquier otro número diferente de cero. Y entonces esto no va a ser una elipse. ¿Qué es? Entonces pensemos, ahora sí, si solo tenemos esa ecuación, a está elevado al cuadrado es positivo, b también, y x y y también. Recuerden que todo número elevado al cuadrado o es positivo o es cero. Entonces acá, ¿qué valores tendrían que tomar la x y la y para que se cumpla esa igualdad? Piensen en números y empiecen a reemplazar. Por ejemplo, si tomamos el 1, si x vale 1 y y vale 2, 1 al cuadrado divido algo que está elevado al cuadrado también, me va a dar mayor que 0. Y también en el otro, 2 al cuadrado divido algo que está elevado al cuadrado, me va a dar mayor que 0. Entonces uno acá ve que el único valor que puede tomar la x y la y para que se cumpla esta ecuación es que ambos sean iguales a 0. Es el único caso. Y entonces acá, cuando yo tomo esta ecuación, ya esa superficie, y la corto por este plano, solamente me va a cortar a la superficie en un puntico. Desde aquí tendríamos un punto, que es el que tiene coordenada 0 para la x, 0 para la y 0 para la z, o sea, el origen. Bien, cuando cortamos por ese plano, z igual a 0, y es que nos da el origen, va a ser necesario cortar por otro plano horizontal, que los otros planos horizontales tenían así, de esta ecuación, z igual a una constante. Entonces ahora vamos a cortar con un plano horizontal. Digamos que tiene ecuación z igual a una constante, alfa. Si yo reemplazo z por alfa en la ecuación, entonces ahí sí me queda x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a z, y estoy diciendo que es alfa, no la reemplacé ahora sí, igual a alfa sobre c. Estos chicos que tenemos acá, sí va a ser un número diferente de cero, que no tendría sentido que alfa valga cero porque volvemos a caer en este caso, ¿cierto? Entonces, ese va a ser un número y ahí sí es donde tenemos una elipse. Y ahora veamos los otros dos. ¿Qué pasa si cortamos por el plano? XZ, que es cuando y se hace cero. Si cortamos por este plano, simplemente es venir a la ecuación y hacer y cero. Entonces nos queda x al cuadrado sobre a al cuadrado igual a y se nos va y nos queda z sobre c. Y entonces notemos que tenemos una de las variables elevada al cuadrado y la otra no. La gráfica de eso va a ser una parábola.
Y si hacemos por el otro plano, plano que nos falta, que era el plano YZ, que es cuando X se hace 0, entonces por acá nos quedaría Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a Z sobre C. Y de nuevo aparece una variable elevada al cuadrado y la otra sola elevado a la 1. Y entonces, por tanto, vamos a tener una parábola. Y entonces aquí vemos esa tacita. ¿Qué otra característica cumple esa taza? Siempre el punto más pequeño que alcanza es el origen, el 0, 0, 0. Desde ahí ella empieza, desde que toda la puntica está ahí en el 0, 0, 0 y de ahí ella empieza a subirse con esa forma. Por aquí vemos una parábola, por acá vemos otra parábola, que esas se tienen cuando cortamos por el eje X, Y. Bueno, por el eje X o por el eje X, por el eje Y, ¿cierto? Porque el eje Y, XY es Z igual a 0. Si cortamos con Z igual a 0, nos va a quedar un punto. Y si cortamos con un horizontal, que sería por acá más arriba, ahí sí vemos que aparece la elipse. Ejemplos de lo que uno se quiere inventar que cumpla, que tenga esta fórmula. Y no necesariamente, por ejemplo, tiene que tener un número aquí abajo. Esos números pueden estar aquí arriba multiplicando. Lo importante es que sea constante. Y entonces inventémonos por aquí uno. Digamos, 3x al cuadrado más 4y al cuadrado. Vamos a ver aquí, 2y al cuadrado igual a z sobre 1. Digamos que esa constante c que está aquí dividiendo vale 1. Entonces ahí escribimos una ecuación de esa forma y veamos la gráfica. Tenemos 3x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a z. Y aquí vemos la forma. Esa es una tacita, por dentro está vacía. Solo la superficie, es como la capa exterior de esa taza. ¿Listo? Entonces ya que tenemos la ecuación, podemos ir a analizar. ¿Qué pasa cuando cortamos con el eje Z? Siempre va a pasar que el único punto donde se van a interceptar es el origen, es ese puntico que tenemos por acá. El 0, 0, 0. Si lo vemos desde acá, que se alcanza a ver ese punto. En que está el plano y justo sobre él está esa taza. ¿Cómo salen las elipses? Cortando con planos horizontales. Digamos z igual a 2. Si la vemos desde aquí, desde esta vista, desde el plano XY, vemos que efectivamente por ahí nos aparece esa elipse. ¿Y cómo aparecen las otras parábolas? Con x igual a 0, que es este plano. Si lo vemos de aquí, desde esta vista, vemos que efectivamente este borde nos queda con forma de parábola. Y con y igual a 0, que es este otro plano, si lo vemos desde este ángulo, también vemos que nos queda en forma de parábola. Entonces, en general, esto que describimos acá se va a cumplir para cualquier paraboloide elíptica. Pero de nuevo, no nos tenemos que aprender nada, porque todo lo podemos determinar algebraicamente, reemplazando. Veamos acá, por ejemplo. Ya sabemos que este es un paraboloide elíptico, pero si a mí solamente me dan la fórmula, y yo quiero ver más o menos cómo
o imaginarme cómo sería la gráfica de esa superficie, empiezo viendo qué pasa con cortar los planos coordenados. Por ejemplo, si cortamos por el plano, por un horizontal, es el plano que tiene ecuación, digamos z igual a un número, démosle ahí sí un valor. Hagamos el 2, que fue el que hicimos ahorita en la gráfica. Si yo le doy, por ejemplo, z igual a 2, me quedaría 3x al cuadrado más 2y al cuadrado igual a 2. Y esa ecuación en el plano, ¿qué es? Ahí sí se ve muy claro que los números que están acompañando, ahí multiplicando a la x y a la y, ambos son positivos. Aquí a la derecha tengo un número diferente de 0, entonces esto va a ser una elipse. Y cortemos con uno de los otros, por ejemplo con YZ. Que es cuando x vale 0. Simplemente es venir aquí y reemplazar la x por 0. Entonces me queda la ecuación 2y al cuadrado igual a z. Cuando hay una que está elevada al cuadrado y la otra que no está elevada al cuadrado, es una, chicos, nos lleva a que es una parábola. ¿Ven? Entonces ya nos da indicios de cómo sería la gráfica de esa superficie. Encontremos puntos que estén ahí en esa superficie. En esta es muy fácil porque tengo una de las variables al otro lado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá darle un valor a la x, un valor a la y, operar aquí a la izquierda y ya tenemos el valor de z, que sería la tercera coordenada de ese punto. Cuando trabajemos con esto, intentamos tomar valores pequeños para que GeoGebra sí nos las grafique, porque él nos muestra en los ejes son unos valores pequeñitos. Entonces, sí. Tomemos, por ejemplo, si x vale 1, si x vale 1, y vale 1 sobre la raíz de, menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Cuánto tendría que valer z? Venimos y reemplazamos. ¿Cierto? Aquí reemplazo la x por 1, y la reemplazo por menos 1 sobre la raíz de 2. ¿Y eso cuánto nos da? Se me fueron, muchachos, se durmieron ya. Reemplacemos acá. Entonces, 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Más, si elevo menos un medio, menos 1 sobre la raíz de 2, me quedaría 1 sobre 2. Todo el menos se nos va. 1 al cuadrado es 1 y la raíz de 2 al cuadrado nos daría 2. Entonces, multiplicado por este 2,
al final nos daría 1 y aquí esta coordenada sería 4. Muy bien. Grafiquemos. También hagan ese ejercicio, busquen puntos que estén ahí, hagan la gráfica a ver si no nos equivocamos calculando. Les pongamos por acá el punto 1, menos 1 dividido la raíz de 2,4. Vemos que sí, está efectivamente aquí en este bordito. Ahí está ese punto. Que se ve como si la mitad estuviera afuera y la mitad adentro. Entonces eso nos dice que sí, que está justo sobre el borde, sobre lo que realmente es la superficie, porque por dentro está hueca, está vacía. Tenemos la siguiente, que es el cono elíptico. La ecuación del cono elíptico se ve muy parecida a la anterior, pero ¿qué tiene la diferencia acá? Que z aparece elevado al cuadrado y c también aparece elevado al cuadrado. Y ese cuadrado ya me va a cambiar muchas de las características que tenía el otro. Por ejemplo, ¿qué nos cambia así como a simple vista? Miren que la paraboloide elíptica solamente tomaba valores hacia arriba. Debajo aquí del eje Z no tenemos figura, no hay superficie. Y eso se puede ver de la ecuación porque si x y y siempre van a estar elevados al cuadrado y hacemos la suma, pues esto que me va a quedar aquí a la derecha siempre va a ser positivo. Quiere decir que z para esta figura, en la coordenada z, solo van a ver valores positivos. Por eso nos queda la figura así, hacia arriba. Acá con el cono, cuando ya tenemos aquí z elevado al cuadrado, no tenemos ese problema de que siempre va a ser positivo, sino que aquí z toma valores, puede tomar valores negativos, pero cuando ya le elevo al cuadrado, se me quita y me queda positivo, y por eso es que nos aparece un pedacito arriba y también un pedacito abajo. Este cono elíptico tiene figura tanto para los z positivos como negativos. Acá vemos la fórmula y esta, si la cortamos por el plano XY, es justo acá, este X y Y también solamente lo va a tocar en un puntico. Esa también cumple esta propiedad. Entonces por acá, digámonos esto que aquí es similar. Entonces, si cortamos por aquí con el plano XY, me queda esta misma ecuación, ¿cierto? X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre A al cuadrado igual a 0. Y sabemos que eso nos va a dar un punto. Por aquí, si decimos que Z es igual a alfa, me quedaría alfa al cuadrado sobre C al cuadrado, es lo que cambia con esta. Pero al final, ¿qué? Nos sigue quedando una elipse. Y aquí en Z, como veíamos acá, la gráfica puede tomar valores positivos
y negativos, porque el plano puede quedar por aquí horizontal, por aquí arriba, o también puede quedar por aquí abajo. ¿Y qué figura nos queda cuando lo cortamos? Miren, esta, que es precisamente una elipse. Este cono elíptico es el único, la única de estas superficies que trabajamos que cumple que cuando intersecto con unos planos no me queda una cónica. Veamos por qué. ¿Qué pasa si la cortamos por el plano XZ? Es cuando Y va a ser igual a 0. Gráficamente, ¿qué es cortar con ese plano? Venir a la fórmula y cambiar la Y por 0. Entonces nos quedaría X al cuadrado sobre A al cuadrado más, bueno, no, la Y se nos va, esto se nos hace 0 y nos quedaría igual a Z al cuadrado sobre C al cuadrado. Y esto, chicos, no es una parábola. ¿Por qué? Porque las dos están elevadas al cuadrado. Y entonces, ¿esto qué es? Esto en realidad van a ser dos rectas. Que vienen así, ellas vienen cruzaditas. Esta viene así y esta viene por acá así. Y de forma similar, si cortamos por el otro plano. Si cortamos por el plano YZ, y hacemos X igual a 0, entonces aquí a la izquierda nos quedaría Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a Z al cuadrado sobre C al cuadrado. Y de nuevo, como X y Y están ambas elevadas al cuadrado, la gráfica nos quedarían así, esas dos rectas cruzadas. Si nos devolvemos por acá, vemos que efectivamente nos quedaría como este pedacito, como esta recta y esta recta. Entonces es el único. Por ejemplo, si uno le dan una fórmula y uno corta por esos planos y le quedan rectas, ya saben qué caso está. Está en una figura que va a tener esta forma. Inventémonos. Inventémonos por acá. Démosle valores ahí a A, B y a C. También inventen ustedes cuando estén estudiando esta parte. Así hay que sentarse, inventar ecuaciones, mirar las propiedades que cumple algebraicamente, también después verlo aquí en GeoGebra cómo sería. Entonces, vamos X al cuadrado más Y al cuadrado sobre 2 igual a Z al cuadrado, que vemos también, digámoslo entre 3. Bien, vemos que sí, efectivamente tiene la forma que tenemos por acá. Sin importar cuál sea el A, B y el C que ustedes pongan acá, chicos, va a tener esta forma. Ya sí va a ser que sea más ancho, más angostico, pero tiene esa forma. Cortemos por los planos, sobre todo por este que nos dio rectas, por ejemplo, por el plano Y igual a 0. Este es el plano Y igual a 0 y vemos desde esta vista, ahí es donde aparecen las rectas. Todo este borde que tenemos acá del cono, si lo vemos desde este ángulo, se ve recto, ¿cierto? Entonces sería esta recta y esta recta que tenemos por acá, a la derecha.
Si lo cortamos por el eje X también nos aparecen rectas. ¿Y cómo nos aparece la elipse? Porque se llama cono elíptico. No con este, porque con este ya vimos que nos queda solamente un puntico, sino con uno constante. Por ejemplo, z igual a 4. Ahí tenemos ese plano constante z igual a 4 y si lo vemos desde arriba, efectivamente ahí vemos esa elipse que se nos forma. Bien. Son 6, nos faltan otros 3. Vamos a ver este y les voy a dejar estos dos para que ustedes lo estudien, ¿cierto? Que hagan lo mismo que yo estoy haciendo acá, con esas ecuaciones que nos están planteando ahí. Hagamos este porque aquí aparece esa cónica que no hemos trabajado, que es la hiperboloide de una hoja. Entonces, esta es la forma. Parece un tubo, pero él viene más, como en los lados viene curvo, ¿cierto? Y notemos la ecuación. Por ahí ya aparece un menos. Entonces tengo x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Hagamos ese análisis de cortar por los planos coordenados. ¿Qué tenemos? Si cortamos por el plano XY, que es donde z se hace 0, nos queda x al cuadrado sobre a al cuadrado más, ahí positivo, y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces ahí está igualado un número, ambos son positivos, por tanto nos va a quedar una elipse. Cuando cortamos por este plano z igual a 0 y nos queda ya una cónica, que en este caso es una elipse, pues no tiene tanto sentido ir a cortar por los horizontales. Porque si seguimos cortando por los horizontales, vamos a seguir obteniendo elipses. No como en estos casos, en estos dos anteriores, que cuando cortábamos con z igual a 0 nos daba un puntico. Ahí sí uno tenía que ir a mirar qué pasaba si tomaba planos horizontales para ver cómo era la cónica ahí. Pero en este caso, pues esta nos va a dar una elipse. Eso ya nos dice mucho porque, por ejemplo, si ustedes tienen una ecuación de esta forma, cortan por el plano z igual a 0 y les da una elipse, y yo les estoy preguntando si esa ecuación corresponde a esta figura, por ejemplo, ya ahí uno descarta, ya uno dice, no, no puede pasar. Si yo corto esta figura con el plano z igual a 0, desde ahí, desde la gráfica, uno dice, me da solamente este punto. Y la ecuación que yo estoy trabajando me debe dar una elipse. Entonces ahí también le sirve a uno como para descartar. Cortemos por los otros dos planos. Si cortamos por el plano XZ, es cuando y se hace 0, nos quedaría x al cuadrado sobre a al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1. Y entonces, este a al cuadrado
es positivo. C al cuadrado es positivo también, pero lo estoy multiplicando por menos. Entonces al final lo que está multiplicando o dividiendo acá la z es negativo. Y cuando teníamos un coeficiente positivo y uno negativo, la gráfica era una hipérbola. Muy bien. Entonces ahí ya vemos cómo aparecen esas hipérbolas. Y aparece por acá uno positivo, otro negativo y pongamos también lo que pasa cuando cortamos con el otro plano. Cuando cortamos por acá con el plano que nos falta, que es el plano YZ. Es cuando X se hace 0, entonces nos quedaría Y al cuadrado sobre B al cuadrado menos Z al cuadrado sobre C al cuadrado igual a 1. De nuevo por aquí nos queda una hipérbola. Y démosles valores ahí, a B y a C. El que está acompañando a X al cuadrado es positivo, allá al cuadrado también es positivo, pero a Z al cuadrado, ese sí tiene que ser negativo. Entonces veamos por acá. Vamos X al cuadrado sobre 2 más 2 por Y al cuadrado menos 1 con Z. Z al cuadrado. Z al cuadrado igual a 1. Y acá vemos efectivamente la forma que tiene. Pareciera casi un cono, pero no llega aquí al origen. No llega aquí, se cierra como el cono elíptico que vimos ahorita. Y entonces la elipse se ve muy clara. Si yo la veo desde el plano XY, ahí se ve la forma que va a tener, que es de elipse. Veamos la hipérbola, cómo nos aparece. Entonces cuando cortamos, dijimos que cuando cortamos por el plano Y igual a 0, y aquí aparece la hipérbola. Esta que viene así es curva. También está del borde, también es así, es curva, y entonces tenemos dos, nos queda, esa es la forma de una hipérbola. Y lo mismo por acá, con X igual a 0, si lo vemos así, desde esta vista, desde el eje YZ, vemos que nos queda efectivamente otra hipérbola, esta se ve como más angostica. Sí, esta hipérbola a la izquierda, esta hipérbola que está compuesta por esta curva a la izquierda y esta por la curva de la derecha. La hipérbola siempre viene así en dos curvas parejas. ¿Entiendes? Entonces esto es lo que pasa con eso. Pongamos por aquí esa ecuación. X al cuadrado sobre 2 más 2y al cuadrado más z al cuadrado y la igual a 1. Ahí aquí a menos. Menos z al cuadrado igual a 1. Y esa sería una ecuación que tiene este tipo de gráfica. Se llama el hiperboloide de una hoja. Les voy a copiar las dos que nos faltan. Esta que se llama el hiperboloide de dos hojas. Que viene siendo como dos paraboloides elípticos pero separados. Como dos tacitas, pero una por allá arriba y la otra por allá abajo. En la fórmula vemos que aquí aparecen dos menos. Eso va a hacer que nos aparezcan dos hipérbolas. Y por aquí las alcanzamos a ver. Una sería esta y esta.
Y la otra sería esta que vemos por acá. Esta. Y el otro pedacito que sería esta de por acá. Entonces, nos van a aparecer dos hipérbolas y una elipse cuando cortamos de aquí con estos planos horizontales. Y la última, que está, la estudiamos porque tiene también, más adelante aparece, que tiene unas propiedades muy interesantes. Se llama la paraboloide hiperbólica. Y esta es la fórmula. Aparece por ahí una hipérbola combinada con parábolas. Entonces, por aquí aparece esta parábola, por aquí aparece otra parábola y esta curva y esta curva nos van a quedar las hipérbolas. Y tiene un nombre particular, este es paraboloide hiperbólica, pero le dicen más silla de montar. Vean que tiene esa forma, como la silla de montar en un caballo. Entonces, bueno, con eso terminamos por hoy. Mañana les envío al correo. Va a ser la última vez que le envío al correo porque ya me dieron la plataforma. La otra semana les muestro cómo ingresamos y dónde va a estar todo. Ya en esa plataforma va a estar organizado todas las grabaciones y todas las notas pues, de clase actualizadas para que sea más fácil de consultar. Y también por esa plataforma pues, se van a desarrollar los quizzes, pero eso vamos a hacer más adelante, pero para que vayan ingresando. La próxima semana les cuento. Y bueno, antes de que se vayan, los que por ejemplo es la primera vez que ven esta modalidad, ¿qué tal les ha parecido esas clases virtuales? Profe, es mejor en cuanto a tiempo, porque pues le da uno para organizarse mejor, solo que se complica siempre cuando uno tenga clases antes de, pero sí es un poco mejor. Chicos, sí, pues respecto a, por ejemplo, que es un horario tarde para los que de pronto trabajan y no les da tiempo de desplazarse a la universidad, o también esa ventaja que uno salía de la universidad súper tarde ya para ir a la casa y llegaba y se le hacía más complejo pues, el día más largo. Entonces, sí, por ese lado, es ventaja. Aquí las clases son más corticas porque se avanza muy rápido, ¿cierto? Aquí se avanza muy rápido, entonces uno siente que el tiempo es poco. Pero el tema, chicos, sigue avanzando. Entonces confiemos como que hay, es poquito tema, ¿no? Hay mucho que trabajar. Y también lo más difícil yo creo que, porque a mí también me tocó pues, estudiar virtual cuando en pandemia, ¿cierto? Me tocó estudiar virtual. Y yo creo que el reto más grande es concentrarse, ¿cierto? Concentrarse, dejar el celular a un ladito, no mirarlo. Bueno, pero eso es de mucha disciplina y también de práctica. Ahí van se van acostumbrando a esa nueva modalidad. Bueno, chicos, ahora sí, me despido de todos. Feliz noche, que descansen. Hasta luego. Feliz noche, profe. De profe, Feliz hasta noche, luego. hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Con todo el gusto.